Contenta ahora en este reto en búsqueda del Senado. Hablando de la legislatura y hablando de las complicaciones que tenemos como país, y lo digo a propósito porque es como un tema que tenemos todavía hoy sobre la mesa después de las declaraciones que hace el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Y vimos de repente que la seguridad es un tema partidista, prácticamente electoral, nos cansa. Sin duda, y yo creo que además con toda la razón cansa a toda la ciudadanía porque es un tema muy sensible. No estamos exentos, ningún ciudadano, y en este tema que lo hemos venido mencionando no solamente en la campaña, sino insistiendo en varios momentos, que ha habido errores muy graves en esta administración federal, empezando por la desaparición de la Secretaría de Seguridad, por la desaparición de los fondos en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos que llegaba a la Cámara, al menos del que tengo muy presente, que fue en el 16, desapareciendo el fondo de prevención. Es decir, la apuesta fue más por la contención que por la prevención, y tenemos que trabajar en todos los sentidos y en los 3 niveles de gobierno, y evidentemente de la mano con la sociedad. Yo sí creo que el país está colapsado por la inseguridad. Yo sí creo que tenemos que trabajar, y más allá de una sola reforma legislativa, yo lo he planteado, el que nos podamos sentar. Somos 3 poderes en México: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso nos gusta creer. Exacto, ¿no? O sea, si somos 3 poderes, yo creo que lo que hay que analizar es que la interpretación de la ley por los 3 poderes sea la misma. Porque lo que yo he compartido, hay una ley, cualquiera que quiera, que sea, y el que acusa la interpreta de una forma, el que defiende la interpreta de otra forma, y el que juzga la interpreta de una forma diferente. Y es la misma ley, no se le cambia absolutamente nada, pero es la interpretación, y lo que yo considero que se ocupa para el tema de seguridad, en cómo reconstruir la seguridad en el país, cómo recuperar la tranquilidad de todas las ciudades de México, es precisamente en que nos sentemos los 3 poderes, en que analicemos el sistema de justicia penal, si lo que se aprobó hace 8 años y que apenas empezó la implementación es lo correcto, vale la pena el evaluar pues lo que tengamos que corregir y reconocer también aquello en donde quizás pueda ser un motivo o un problema de interpretación de la propia ley y de los procedimientos, y creo que en eso tiene que ser la apuesta de todos para recuperar a México. No se puede hablar solamente que desde lo legislativo vamos a solucionar el problema si no hay disposición de los 3 poderes. Yo tengo confianza, sin duda, en que en esta coalición por México al frente logremos, y Ricardo Anaya sea nuestro próximo presidente, con quien podamos dialogar como poder legislativo, pero también con el poder judicial, y evidentemente con la coordinación y nunca la sumisión y la subordinación de las entidades y de los municipios, ¿no? Es un problema que nos afecta a todos a nivel nacional, en donde tenemos que asumir el rol que nos corresponde y la responsabilidad que tenemos en este rol, y evidentemente sumar los esfuerzos de sociedad civil organizada, que también esa es una parte importante. La parte preventiva, hay brazos muy importantes de las asociaciones civiles, de las fundaciones, que ya hacen y que tienen esta causa de cómo ayudar a reconstruir el tejido social, que es como se empieza a recuperar la tranquilidad si tenemos un tejido social cohesionado, un tejido social que hay que recomponer, que hay que reconstruir, y por eso para mí es tan importante el tema de la familia, porque el tejido social solo lo podemos reconstruir si logramos la reconciliación de las familias, de las comunidades, de los municipios, las entidades, para un proyecto nacional. Entonces, es un tema muy importante. ¿Qué se encuentra en Guanajuato? ¿Cuántos municipios ha recorrido? ¿Con quién ha hablado? Hemos ya recorrido 18 municipios, platicado con diferentes sectores de jóvenes, empresarios, sociedad civil organizada, me refería a estas asociaciones, fundaciones, organismos empresariales, y la verdad muy buena respuesta, porque hay un diálogo y nosotros hablamos de un proyecto de hacer más por Guanajuato, pero juntos.
hacer más por Guanajuato desde el sector que genera los empleos, pero también cuando planteamos la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, que vemos que a todos nos conviene, y cuando digo nos conviene, es decir, a las familias, a las empresas, y que a propósito de, estamos ya el 28, que es el Día Mundial de la Salud Laboral y la Seguridad Laboral también, o del Día del Trabajo, pues en este marco insistimos nosotros con los diferentes sectores, principalmente con el generador de empleos, en que tenemos que aportar, y cada quien desde la parte generadora, pero también en la parte de los trabajadores, de cómo logramos conciliar esta vida laboral y familiar. Tú misma lo comentabas antes de entrar a la entrevista, las características de las ciudades, claro. Las distancias, la movilidad, todo esto afecta en determinado momento en los tiempos que anteriormente teníamos de familia. Sí. Y que tendrá que ver con la conciliación de horarios de escuelas, de horarios laborales, que además yo lo digo con mucho gusto cuando yo platico con algún empresario, alguna organización empresarias, y planteamos que nosotros trabajamos por causas. Para mí sería muy fácil decir que voy a proponer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y yo la propongo, y si no se aprueba yo ya les cumplí. Claro. Y una causa va mucho más allá de eso, es acompañar y el poder trabajar en una causa desde los diferentes frentes que puede tener el legislativo, la sociedad civil organizada, el sector empresarial, y que en esta plática y en este camino que hemos recorrido en lo que va de la campaña, para mí me hacen el día no solamente cuando me dicen tienes mi voto, sino cuando un empresario me dijo tienes razón, voy a poner una guardería en mi empresa para ayudar a mis trabajadores y lograr esta conciliación poco a poco, y que es gradual, que no se da de un día para otro, que hay países que han implementado estas prácticas desde hace 8 años, 9 años, y que han visto después de la implementación los resultados positivos, ¿no? Entonces, eso es como cuando se trabaja por una causa, no solamente en la búsqueda de votos, sino la conquista. Y en la suma, le llamo yo de socios a la misma causa en este proceso. Hoy, por ejemplo, cuando habla de los empresarios, y va a estar directamente relacionado al Senado, ¿no? El tema sí. Del calzado, el tema de los industriales, después de la aprobación del famoso TPP-11, ¿no? Así es. Este tratado transpacífico, bueno, ya en su modificación, hay una preocupación seria, sin ¿no? duda, principalmente. ¿Cómo darían seguimiento a eso? Mira, se aprueba en el Senado, pero es importante mencionar que dentro de los resolutivos, cuando se aprueba pues en realidad que fue ratificar, se le cambió el nombre ante la salida de Estados Unidos el año pasado. Sin embargo, se aprueba que en el mes de octubre se tenga la reunión, porque sí se están buscando mecanismos para proteger principalmente la industria del calzado, la industria textil, que evidentemente nos preocupa en Guanajuato, y que en ese sentido estaremos acompañando, así lo espero, desde el 1 de septiembre, que esa reunión será en el mes de octubre, y decirle pues a la industria textil del Estado, a la industria del calzado, que esa es la causa, el acompañar a la industria ahora desde la responsabilidad, porque ese es este tratado. Hay que ver cómo avanza el TLC, claro. También, que está en este proceso de renegociación, y qué es lo que le da un valor especial y una responsabilidad especial al Senado, ¿no? Y que en este sentido estaré atenta, pues, no solamente en esto que se acaba de aprobar, sino en todo lo que tengamos pendiente México y lo que se pueda presentar en los próximos 6 años, que sin duda desde revisar la propia ley para la aprobación de tratados en materia económica, yo considero que debe de haber una participación más activa del Senado y no llegar solo a la parte final, a la aprobación. Perfecto. Pues tenemos que hablar así mucho más. Se nos acaba el tiempo y esperamos vernos pronto para seguir hablando de este recorrido por Guanajuato y sobre todo para hablarle a nuestra gente. Con todo gusto. Yo encantada de poder compartir y seguiremos recorriendo los municipios, los 46 municipios de nuestro estado. Candidata, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Vamos a la pausa, 2:30.